Bendiciones a todos los hermanos, hermanas que me oyen en este día. Dios les bendiga, soy el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en la ciudad de Sevilla, en España. Estás en un programa más de Un Consejo de Dios. Si quieres puedes escribirme al correo electrónico unconsejodedioshoy@hotmail.com. Lo repito, unconsejodedioshoy@hotmail.com. Hoy te invito que veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, y ahí vamos a estar leyendo en el versículo 31. Hoy es el cuarto y último programa que voy a hacer para que, digamos, despejar alguna duda bíblica que pueda haber entre los hermanos, hermanas. Y me baso en ello, como días anteriores, según los escritos de Francisco Lacueva, uno de los autores del grupo de libros del curso de formación teológica evangélica, que son varios volúmenes. Y además también este hermano es el traductor y el adaptador al castellano del comentario bíblico Matthew Henry, que muchos de ustedes conocerán. Pues en el verso de hoy, el texto de hoy se encuentra en el libro de Hechos, como hemos dicho, 16:31, donde termina diciendo: y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Durante mucho tiempo esta interpretación las personas han dicho, uy, qué bien, yo como cabeza del hogar me salvo y así ya es salvo mi esposa y mis hijos. O yo como mujer de mi esposo, pues si me salvo yo como matriarca de esta casa, soy salvo yo como esposa, mi esposo y mis hijos. Pero, perdona que te diga, pero estás en un error, porque esto no es así. Lo que tenemos que entender en este texto bíblico es que la palabra nos dice o nos da a entender, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y te podrás salvar tú y tu casa. Esta interpretación ya hoy en día la vemos en más versiones bíblicas, más actualizadas. Vemos ya como que lo que da a entender este texto es que te podrás salvar tú y tu casa. Porque vemos el verso 32 que dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Para que ustedes sepan un poco a qué nos estamos refiriendo, tendríamos que irnos a hablar un poco sobre este texto, sobre este capítulo 16, que narra cómo Pablo y Silas están encarcelados en Filipos, porque allí han descubierto a una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y como todos los días, a partir del verso 16 del capítulo 16 de Hechos, como todos los días esta muchacha gritaba lo mismo, entonces ya el apóstol Pablo, digamos un poco que se cansó y oró por ella. Y entonces Pablo le dijo que en el nombre de Jesús de Nazaret, sal este espíritu de adivinación, que salgas de ella, ¿no? Claro, ya los que mercadeaban con el espíritu de esta muchacha se enfadaron porque se les acabó el negocio y hablaron con los magistrados y tal. Total, que vemos en la Biblia como que a partir del verso 25, Pablo y Silas a medianoche cantando himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces ya ustedes han entendido un poco más. Y lo que la versión en verdad nos da a entender es que cree en el Señor Jesucristo y te podrás salvar tú y tu casa. En ningún lugar de la Biblia nos aseguran que una persona se salva y ya los demás se salvan. Es cierto, muchas veces hemos dicho, los pastores incluidos, que Dios tiene padres pero no tiene hijos. Es cierto
que esto es un dicho, porque la Biblia en ningún lugar dice que Dios tiene padres pero no tiene hijos. Es correcto, pero sí también hay escritos en lo que nos da a entender, o lo que nos dicen, que cada uno tendrá que mirar por su salvación. Pablo lo decía, ¿no?, en Filipenses, cada uno mire por su salvación con temor y temblor. Y también en profetas del Antiguo Testamento da a entender también de que cada uno de nosotros tiene que salvarse, que aunque tú seas hijo incluso de un gran profeta, eso no te quita que te salves. Vemos los casos, por ejemplo, del profeta Elí, como sus dos hijos entregaron una ofrenda, un olor que no era grato a Dios, y Dios acabó con ellos. Incluso vemos a Nadab y Abiú como no eran hombres merecedores de ser sacerdotes de Dios, y Dios acabó con ellos. Hemos visto ahí cosas de que por el hecho de que tu padre o tu madre sea salvo, tú no te da un pasaporte al cielo. No. Si tú crees en el Señor Jesucristo, y si tú recibes su palabra, y si tú cumples su palabra y cumples su voluntad, te podrás salvar. Te podrás salvar, como también Pablo describe en la carta a Timoteo. Dice, porque si ellos, escuchando tus palabras y haciendo lo que tú les dices, se podrán salvar o se salvarán. Pero claro, lógicamente tenemos que hacer una serie de cosas para ser salvos, y no simplemente por el hecho de creer en Jesús ya tengo la salvación. No, yo he oído a pastores predicar que para ser salvos hay que hacer muy poco, y yo digo todo lo contrario. Para ser salvos hay que hacer mucho. Hay que hacer mucho, porque no basta simplemente con reconocer a Cristo en tu corazón. Ese es el paso número 1 de un largo caminar. Digamos que eso ya te ha hecho ponerte los zapatos, pero que recibir a Cristo, pero que a partir de ahí hay un largo caminar, porque muchas son las batallas del justo, pero de todas ellas nos libra el Señor. Muchas batallas tenemos a través del caminar cristiano, pero cada día tenemos que orar, porque si no oramos nos debilitamos, y si nos debilitamos terminamos por morirnos espiritualmente. Cada día tenemos que leer la Biblia, porque dice el Maestro Jesús que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la mejor manera de expresar la boca que sale la palabra que sale de la boca de Dios es la Biblia, donde están reflejados todos los estatutos y decretos y leyes y mandamientos del Señor. Que tenemos que congregarnos porque el Señor, Dios Todopoderoso, así nos lo establece, no como otros tienen por costumbre. Que tenemos que tener fe, porque la fe sin obra es muerta, pero una obra en la que no tiene fe, ¿para qué sirve? Que es cada día orar, buscar, perdonar, incluso leer la palabra cada día, como veíamos ayer, como lo escudriñaban los fariseos para buscar su salvación. Pero que todos tenemos que buscar nuestra salvación cada día. El Maestro lo dijo, cómo teníamos que hacerlo, porque Él va a preparar lugar para nosotros. Él está preparando lugar para nosotros, pero nuestro deber es leer la Biblia, ponerla en práctica, hacer obras de arrepentimiento, acordarnos del necesitado, acordarnos del hambriento, acordarnos del encarcelado, acordarnos del enfermo y visitarlo, el que está entre rejas y visitarlo, evangelizar, testificar a los vecinos, compañeros, familiares, amigos que conozcan a Jesucristo de Nazaret. Y una vez que crean en Él, como dice el verso 31, la interpretación más correcta que sería, te podrás salvar tú y tu casa, porque a continuación lo relata así, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, se le dio la oportunidad de que se salvaran tanto al carcelero de la cárcel de Filipos como a sus familiares, su esposa, sus hijos. Pero no simplemente por creer en el Señor Jesús, simplemente por creer en Él, no por eso eres salvo. Porque mira lo que dice la palabra,
que hasta los demonios creen y conocen a Jesús, pero los demonios no son salvos. Eso dice la palabra, que hasta los demonios creen en Dios, en Jesús, pero no son salvos. Para ser salvos hay que hacer bastantes más cosas, como yo sé que ya te han predicado en la iglesia donde te congregas, y si no te congregas, congrégate para que Dios pueda hablar a tu vida y puedas crecer y puedas salvarte y puedas estar en el cielo, porque hay una vida para todos, o en el cielo o en el infierno. Yo te aconsejo que estés en el cielo, pero recuerda, cree en Jesús, lee su palabra, congrégate, más cosas para que así puedas ser salvo. No simplemente por creer en Jesús eres salvo tú y tu casa. Serás salvo tú y tu casa cuando todos creáis en Jesús y pongáis en práctica sus enseñanzas, cuando todos hagáis su voluntad y cuando todos andéis en santidad y no pequéis. Dios te bendiga, Dios te guarde.